Marcela, ¿cómo estás? Hola. Hola, buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación, primeramente. Un gusto nuevamente reencontrarnos de manera virtual. Ya lo vamos a hacer presencialmente con un cafecito que me tiene Oh, sí, amenazado hace, no sé, varios meses, ¿ah? como 4 años ya Como cuatro vamos años más o llevándonos, menos. nos estamos tomando un café, va súper cargado y frío el Eso, café. se enfrió ya ese café. Pero bueno, lo ponemos en Ay, el qué hervidor triste otra vez, en el suena. termito, ahí algo hacemos. Siempre hay microondas, Jorge, siempre hay microondas en la Eso, vida, no lo sí, tú olvides. fuiste súper técnica, porque yo me fui a otra cuestión nada que ver, pues si cómo voy a meter el café al hervidor, no, 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 tú fuiste súper certera, Pero precisa. Jorge, oye, qué importante, mira, la gente cree que estamos como divagando acá, pero es súper importante ser creativo en la vida, ¿ah? Porque, y esto también le puede servir a muchas personas jóvenes que se independizan de pronto y no tienen idea cómo calentar algo. Y sí se puede calentar el café en el hervidor, o sea, viértelo dentro del hervidor, Sí, caliéntalo y luego, por supuesto, pero mucho enjuaga el mejor hervidor. el microondas, pues te compro entero, Ya, digamos, pero en caso de que no tengan microondas o acceso a fondos para tener un microondas, hay que saber cómo solucionar los problemas. qué buen punto, que está relacionado con la política. Amiga mía, usted que pretende Absolutamente. un derrotero político, ¿no es cierto? Oye, Marcela del Sol Halet, que ya conocemos, te hemos visto en varias entrevistas, qué sé yo, eres muy conocida, perfiladora criminal, pero precandidata a senadora por Valparaíso, cuéntame al tiro, ya está definido eso, yo sé que hasta el 18 hay plazo para la inscripción de las candidaturas, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo va eso? En tu caso, Marcela? Bueno, de modo personal yo me siento muy orgullosa. Para mí fue un cambio inesperado dentro de las cosas que yo había previsto para mi vida, que era no pertenecer a un partido político. Sin embargo, me encuentro con la proposición, la propuesta del Partido de la Gente, que es bastante pluralista, horizontal en la manera de comunicarse. Y realmente venimos gente de muchos lados o de muchos pensamientos políticos, que es algo que realmente ayuda a la resolución de problemas porque alcanzas consensos con diferentes puntos de vista, etcétera. Entonces, esta fue como una pequeña introducción a que sí soy precandidata a senadora por la hermosa ciudad y acontecida también, ciudad de Valparaíso, región, y bueno, se van a definir los candidatos finalmente dentro de los próximos días, así es que ahí sabremos si doy paso de la precandidatura a la candidatura. Estoy confiada en que así será porque hay capacidades. Me parece muy bien. Marcela, tú eres muy conocida, tienes todos los elementos técnicos también valiosísimos, digamos, para el momento de tomar decisiones o proponer, ¿no es cierto? Que eso en definitiva también lo que hace el Parlamento, proponer iniciativas, proyectos de ley, qué sé yo, que se manifiesten en directo beneficio de la ciudadanía por los temas principalmente de la delincuencia que tanto te abruma, lo hemos conversado. Fíjate, y aquí un detalle a propósito también como perfiladora criminal. La región de Valparaíso se ubicó como la tercera con más casos de secuestro en el país entre el 2014 y 2024 con 730 delitos registrados según el informe Fenómenos Criminales de Secuestro del Ministerio Público. ¿Qué hacemos acá? Y fíjate que Terrible. buscando por acá, viendo algunas declaraciones tuyas, Marcela del Sol Jales dice, perfiladora criminal, en Chile no existe prevención en delincuencia y si no se hace el crimen, se toma el control. ¿Se va a tomar o se tomó ya a esta altura, Marcela? ¿Cuál es tu observación ahí? Creo que esa entrevista fue dada hace 2 años Exactamente. y creo que la respuesta la tenemos enfrente de nosotros, Eso te Jorge, iba a decir. lamentablemente. Te lo demostró el Eh, tiempo, ¿no? Me lo demuestra el tiempo, pero ya estábamos hace 2 años. Yo creo que ya habíamos pasado el límite entre el descontrol y la posible pérdida de control con respecto de la criminalidad en Chile. Y esto nos lleva, esto es una manera muy simplista de ejemplificar cómo la carencia de idoneidad en casos, en cargos que son de responsabilidad directa de la seguridad pública, tiene un impacto tan grave, gravoso y doloso en la ciudadanía.
No, por ejemplo, nos enteramos la semana pasada de los, digamos, de las profesiones que están más presentes en el Ministerio de Seguridad, los sueldos que acompañan a esos cargos Más que el propio y la ministro, ¿no es cierto? Con más de 7 millones y tanto. terrible, abogados, por sobre todos los demás, abogados, ingenieros, eh, un cineasta creo que había por Sí. ahí, eh, psicólogos, tienes un ingeniero a cargo del Departamento de Crimen Organizado. Él es un ingeniero y tiene ciertos cursos, pero no es la misma valía profesional o práctica que puede tener alguien que realmente ha dedicado su vida al estudio y a la práctica del combate al crimen. Entonces, estamos históricamente en deuda con la seguridad pública, pero en esta administración realmente se ha demostrado que no hay un interés por priorizar el beneficio de los ciudadanos, lamentablemente. Oye, ese es un tema que ya obviamente está sobre la mesa con los candidatos y candidatas, ¿no es cierto?, que están en vías de llegar o a la presidencia o al Parlamento. Entonces, aquí salen iniciativas, salen ideas y muchas de ellas también poco aterrizadas, cosa que tú sabes y manejas muy bien, ¿ah? Porque eh, hay un, hay un plan X, ¿no es cierto?, que tiene que contar con presupuesto, que tiene que contar también con una logística, qué sé yo. Entonces, todas estas ideas al voleo, que pueden ser a lo mejor el deseo de terminar con este tema de la delincuencia, Mm. pero que no se pueden concretar. ¿Qué opináis de eso también? Porque ideas hay muchas, ¿no? Mira, lamentablemente, Jorge, yo creo que, bueno, siempre los gobiernos desesperados o las propuestas desesperadas van a llamar, son llamadas, digamos, a responder al sentimiento populista. Pero estamos en una era en que el populismo se intersecta con la realidad. Si esto ya es ridículo. Entonces, aquellas respuestas o propuestas que parecían populistas redundan en la manera de accionar la respuesta, porque ya estamos tan sobrepasados. Yo solo voy a referirme al aspecto de seguridad pública, que no queda otra que tener medidas extremas, porque las medidas tradicionales no han resultado. O sea, vemos la inyección de presupuestaria hacia los mismos sistemas que nos han dejado en el mismo lugar. No es posible que se cree, disculpa Jorge, no Sí, es sí. posible que se cree un nuevo ministerio porque los recursos existentes son incapaces de lidiar con el crimen. Para los estudiosos del crimen, para quienes practican el combate al crimen, es una clara señal, la más clara señal de fracaso con respecto de la seguridad pública, lamentablemente. Oye, y estas medidas extremas que tú haces mención, que sugieres, ¿cuáles podrían ser? Bueno, yo creo, por ejemplo, en un inmediato uso de edificaciones, por ejemplo, en abandono, que en todo Chile existen, eh, para como centros de detención de inmigración irregular, por ejemplo. Porque tú no puedes permitir, mira, si acá tenemos que pasar de este buenismo, de este buenismo permisivo que nos han tratado de instaurar en los últimos años, a enfrentar la situación país con realismo. Y por ejemplo, una de estas medidas es la implementación de centros de detención para los inmigrantes irregulares. Porque si tú no tienes manera de identificar quiénes son estas personas, de qué manera vas a otorgarles el derecho a transitar libremente por tu país. O sea, ni siquiera el sistema judicial es prolijo con la identificación de Mm, estas sí. personas. ¿Me entiendes? Recientemente, hace pocos días, en Valparaíso encontraron a uno, ellos están llamándolo uno de los capos del Tren de Aragua, bajo un nombre distinto. Les tomó años identificar que esta persona Porque era también los criminal. países de origen no brindan también la información, entonces estamos Exactamente, no entrampados ahí. tenemos, exactamente, y si no tienes manera de verificar las identidades de estas personas que ingresan al país, tú no tienes la menor posibilidad de confirmar si estas personas vienen o no a delinquir a tu patria. Y resulta que tenemos que nosotros comenzar
a ser más realistas con respecto de esto. Si ya sobrepasamos los límites estos de la bondad social, qué sé yo, tenemos que fijarnos en nuestros propios derechos humanos de los chilenos. Tenemos que empezar a fijarnos más en los titulares, profundizar las causales de la criminalidad en Chile y que lamentablemente en los últimos tiempos se ve conexa con la problemática de la inmigración irregular, Jorge. Y esa es por ejemplo, una de las propuestas que a mí me gustaría traer, los centros de detención migratoria. Eh, otros, el enajenamiento del crimen organizado dentro del sistema penitenciario, no puede ser que estén revueltos con los otros criminales, por ejemplo, porque bien sabemos que para el crimen organizado llegar a una cárcel es llegar a un paraíso, es llegar a un sistema que los protege y los respeta. Tenemos que tener medidas punitivas más fuertes también con respecto de ciertos delitos, crímenes, por ejemplo, el abuso sexual, las violaciones, especialmente en contra de la infancia. Tú ves que los números de abuso sexual en contra de mujeres, niños, no disminuye pese a todos estos presupuestos que rimbombantemente se han anunciado como de aumento para la prevención. Nada de esto ha resuelto ninguna problemática social con respecto de la seguridad pública, lamentablemente, Jorge. Tenemos que revisitar también qué está pasando con los fondos otorgados a fundaciones que están ejecutando responsabilidades gubernamentales. Ellos están realmente implementando sistemas de prevención del crimen contra la mujer, por ejemplo, o qué está sucediendo con estos fondos. ¿Por qué nada de lo que han propuesto implementado funciona? Y ahí es el primer paso que también tiene relación con la trazabilidad económica, la responsabilidad penal, la responsabilidad política de quienes están a cargo de dispersar estos fondos, etc. Yo creo que si empezamos a examinar estos dineros, vamos a llegar a la conclusión que revirtiéndolos hacia el Estado, vamos a tener mucho financiamiento para poder realmente implementar medidas que solucionen y que resuenen con la salvedad de los chilenos y las chilenas. Oye, Marcela, bueno, tú eres conocedora de estas materias, ¿no es cierto?, de la criminalización, de la criminalidad en términos generales, y obviamente que tus propuestas van a servir mucho porque tienes oficios, tienes conocimiento, expertise en el tema, entonces te va a desarrollar, suponemos que bastante bien, relacionándote con el partido. Ya sabemos que eres precandidata al Senado por Valparaíso, por el Partido de la Gente, dentro de un contexto político. Tú sabes que aquí la política tiene sus muñequeos. Hemos visto cómo Parisi, Franco Parisi, ¿no es cierto?, toma posición y en algún momento alguien dijo, oye, capacito que anticipe adelante, digamos, a la propia candidata Matei, que está en el tercer lugar. Claro, entonces que podría decaer a un tercer lugar y posicionar mejor a Franco Parisi. Entonces, eso se da en el contexto de esta pugna que está teniendo la derecha, ¿no es cierto?, por los republicanos y también Chile Vamos, que ha sido profusamente difundida, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas políticas que también te complican, ¿no es cierto?, porque uno quisiera que se pusieran de acuerdo, que fuera todo mucho más dado a llegar a consensos más que a separarse. Ustedes, como Partido de la Gente, ¿está todo bien? ¿Está todo unido? ¿Cómo está la relación con Chile Vamos? ¿Cómo está la relación política también con los adversarios políticos, que es importante señalarlo? ¿Cómo están ustedes en el contexto de la política actual? Eso es. Sí, yo creo que acá lo interesante es que el Partido de la Gente no le debe favores políticos a nadie. Por lo mismo, no ha buscado ningún tipo de respaldo o de afiliación implícita. Claro. Y eso es lo que realmente buscamos quienes queremos hacer cambios reales, quienes no queremos llegar al Senado, a la presidencia, al Congreso, solo a calentar un asiento y cobrar un sueldo millonario y ridículo cuando miramos la realidad económica del país. Y eso es súper importante, Jorge, porque nosotros, a mí,
En lo personal me atrajo que el Partido de la Gente, primero, reitero, no le debe favores políticos a nadie, no buscamos respaldos políticos para después deber favores políticos a nadie. Es un partido que está haciendo campañas paso a paso. No tenemos tampoco los recursos de los grandes partidos y es muy probable que los candidatos tengamos que trabajar a pulso por nuestras campañas, pero somos valientes, somos aguerridos y estamos convencidos de que hay que abolir el sistema partidista de Chile. Ya basta, todas estas personas son políticos de carrera y mira los resultados, son los mismos. Entonces la gente tiene que ser muy, no sé, estar en una burbuja de seguridad o tal vez ser completamente apática acerca de la realidad del otro en el país para pensar que la gente que ya ha tenido la oportunidad de producir cambios va a hacerlos ahora, porque no los ha hecho. Esto de la seguridad del país, por ejemplo, en el estado en que nos encontramos, no es algo que sucedió de la noche a la mañana. Esto ha ido empeorando en los últimos 4 años. Tuvimos el 2021, por ejemplo, un alza en homicidios que nunca se había visto en el país. Y esto no ha ido en disminución, Jorge. Entonces, la gente tiene, yo creo que la gente estamos todos cansados del duopolio político, estamos todos cansados de reciclar políticos que prometen y no hacen, y yo creo que ya está más que comprobado que estas personas que ya han tenido la oportunidad de estar en puestos de poder en nuestro país no tienen la voluntad realmente de implementar y lo que es más importante, de luchar por implementar los cambios que los chilenos necesitan. Oye, Marcela, tú me hablas de los mismos políticos. ¿Qué pasa con Franco Parisi, que también se ha repetido, ¿no es cierto?, como candidato, y ahora nuevamente lo tenemos? Alguien dice, se repite también, es parte de esa élite política que se anda dando vuelta y que pretende llegar a ocupar alguna posición. ¿Qué piensas de esa? Pero es que Franco en ningún momento y el Partido de la Gente en ningún momento han pertenecido a la élite política, Jorge, y además Franco jamás ha sido político en ejercicio, jamás. Entonces tú lo ves como candidato porque es consecuente con sus convicciones. Si tenemos una gran pasión por hacer cambios con todas nuestras capacidades, tenemos un montón de gente altamente capacitada. Yo, por ejemplo, no tengo par en Chile. O sea, no hay personas que tengan este conglomerado de conocimientos, por ejemplo, de experiencia que traigo yo al país. Y eso es lo que le llama, lo que hizo que el Partido de la Gente se acercara a mí, porque realmente quieren a los mejores, pero no los mejores políticos de carrera. Entonces, ahí hay una gran diferencia, Jorge, es que Franco jamás ha ejercido la política como carrera. Él no necesita un sueldo político para sobrevivir, él es académico en Estados Unidos, lo mismo conmigo. Entonces somos personas que tenemos este ímpetu casi irrefrenable de accionar todo lo que conocemos, porque sabemos que aquello que traemos implementa cambios. Y tampoco no cambios, por supuesto, que van a ser implementados en 2 días, pero sí hay cosas que se pueden hacer muy rápidamente. Otras que van a empezar a construirse durante el gobierno de Parisi y, por supuesto, van a transitar hacia los próximos gobiernos para que Chile siga siendo construido de la manera en que lo necesita. Oye, Marcela, ¿cómo ves tú lo que está ocurriendo con el Partido Comunista, con esta irrupción de Janet Jara, con este compromiso y, no sé, coalición extensa que incluye nueve conglomerados, digamos, 9 partidos en este conglomerado, digamos, oficialista? ¿Cómo ves tú el comunismo en una eventualidad de gobierno? Eso. Jorge, yo creo que va a ser una continuación de este gobierno. Lo que a mí me preocupa como profesional en criminología y en el combate al crimen, eh, lo veo como una estrategia. La coalición es una estrategia fantástica, ¿no? Para sumar número de votantes, etcétera, pero no lo veo como un plan efectivo de gobierno. Más, creo que enfrentarían
muchos desafíos. Yo creo que la gente vive con mucho miedo también. Pero lo que a mí más me cuesta creer de un gobierno comunista es que primeramente la candidata presidencial tenga tal ligereza para decir, bueno, me desvinculo del partido y eso lo hace todo más fácil. O sea, acá me habla de una incapacidad de ser lealtad con todo aquello que te ha construido como figura política. Entonces, si es así de fácil desvincularse de lo que te ha permitido estar donde estás, ¿qué podemos esperar? Más volteretas que las del actual presidente, más traiciones hacia el pueblo que lo eligió, más desdecirse de las promesas políticas. Y eso es lo que no queremos, eso es lo que no necesitamos, eso es lo que nos tiene otorgándole financiamiento a fundaciones truchas, cuando niños aún no tienen zapatos para caminar al colegio, cuando niños aún tienen que esperar meses para recibir útiles escolares, cuando aún tenemos un sistema ineficiente de salud pública en donde los viejos tienen que levantarse hasta con Alzheimer y si tienen la suerte de tener a alguien que los acompañe a sacar hora al consultorio, que no tengamos, por ejemplo, un sistema digitalizado para sacar horas. De verdad, Jorge, está todo patas para arriba y así es como veo un eventual gobierno comunista. Otrora tal vez yo hubiera creído, pero ya que la administración de Boric deja evidentemente el ejemplo de que simplemente la promesa no se va a cumplir cuando la candidata es tan ligera para estar lista, para desvincularse de todo aquello que la ha construido como figura política. Creo que la gente no tiene que tener más de un dedo de frente para darse cuenta frente a lo que estamos mirando como posible presidencia. Oye, un gran desafío en el ámbito de la política frente a todos los temas que tú has señalado también, principalmente el tema de la delincuencia, de la criminalidad, digamos, en el entorno del narcotráfico, que sé yo, y todo lo demás. Oye, ¿cómo ves tú, estamos en los últimos minutitos, Marcela, cómo ves tú la campaña tuya, digamos, si es que se llega a concretar, aunque todo parece que va a ser así, digamos, pero falta la inscripción ahí oficial? ¿Cómo ves, digamos, en el entorno de las candidaturas que van también por la senaturía aquí en la quinta región, por Valparaíso? ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el trabajo territorial que vengo haciendo en Chile desde hace muchos años con mujeres. Y esto lo voy a replicar porque a mí me gusta escuchar y me gusta conocer la realidad de las personas. Luego llegar a un entendimiento de cuál es la realidad, no la realidad de los titulares de periódicos tampoco. Tal vez nos encontremos con una situación mejor de la que leemos en los medios, aunque lo dudo altamente como profesional. Pero eso, quiero acercarme a la gente, escuchar a la gente, no llegar con esta insolencia de turismo político de que mire, yo le traigo la respuesta porque esto es lo que yo entiendo que usted necesita. Entonces, es resonar con las necesidades de la gente y también con la ayuda de la gente dibujar propuestas. Y esto es muy, muy importante, tanto la seguridad de un país como la política de un país tiene que vincular a sus ciudadanos y ciudadanas. Así es que primeramente eso es lo que voy a estar haciendo. Espero que no me cierren la puerta cuando llegue golpeando a los ciudadanos y ciudadanas de Valparaíso, la quinta región. Así es que primeramente así vamos a partir conociendo a quienes realmente importan, porque la prioridad de todo gobierno y de todas las personas en posiciones en el Estado tiene que ser el beneficio de sus ciudadanos y ciudadanas, nada por sobre ellos. Marcela, como siempre, un gusto hablar contigo. Nos encontramos en cualquier momento. Saludos ahí a Rodrigo Batones. El lunes viene a la quinta región, ¿no? Con El París y con lunes sí Franco. esperamos que estés ahí presente también para poder cubrir la visita de Franco a distintos puntos. Que estés muy bien, cuídate mucho. Éxito en todo, Marcelita. Muchísimas gracias, Jorge, éxito a ti también. Muchas, muchas gracias y saludos a tus televidentes.